Muy bien. ¿Te gustó ahí cuando terminen? Se acomoden. Ahora en la Biblia. Hoy vamos a estar paseando un poquito por la Biblia. Sí. Pero vamos a centrarnos hoy, como pedía oración Fernando, al comienzo, hablando de la guerra que se le levantaba a su hermana después que se casó y obviamente que se puso en orden delante del Señor. Y siempre que queremos hacer las cosas bien, a los hijos de Dios se nos van a levantar tormentas, se nos van a levantar tempestades. No viene en el manual cuando nos dicen en el comienzo, muchachos, mire que el Señor los ama, el Señor Jesucristo es el Señor, Él murió por sus pecados y demás, nosotros abrazamos esa verdad. Recibimos la salvación, abrazamos al Señor y después se levantan todas estas tormentas que no las esperamos al comienzo, pero que son lindas también porque vemos que la mano del Señor está sobre nosotros y podemos ver que en el orden que estamos buscando para agradarle a Él, muchas veces tenemos ese tipo de resistencias y está bueno también verlo. Y hoy vamos a hablar un poco de algunas tormentas, como tenemos en la palabra ahí, no temas, yo estoy contigo. Nosotros somos ovejas, así se refiere el Señor a nosotros, somos ovejas. Y las ovejas, el animal, la oveja generalmente es un animal débil, que siempre está en peligro. O sea, él no es depredador de nadie, pero tiene muchos depredadores que están acechándolos todo el tiempo. De la misma forma nosotros, como ovejas del Señor, también tenemos enemigos y también, capaz que en estas latitudes no vemos tanto enemigos de los animales, de la oveja en el campo, de repente algún perro, algún zorro, puedo creer que la puede lastimar al animal. Pero vemos que son animales asustadizos, que vos te acercás y el animal sale corriendo enseguida, la majada se va enseguida. Lo que es el rebaño sale corriendo. ¿Por qué? Porque no son animales valientes, no son animales que vayan al choque, ¿verdad? Tratan de huir siempre del peligro. Y el Señor se refiere a nosotros como ovejas. Y nosotros también tenemos, al igual que estos animales, tenemos enemigos que están todo el tiempo acechándonos, ¿verdad? Después que abrazamos el Evangelio, como hablábamos al comienzo, se levanta una guerra y tenemos a todos estos enemigos tratando de devorarnos. Tenemos a un león rugiente buscando devorarnos. Tenemos un león rugiente. Sabemos que en 1 Pedro 5:8 se refiere a Satanás. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a querer devorar? A las ovejas. También tenemos lobos rapaces, falsos profetas que van a tratar todo el tiempo de desviar nuestra fe. Todo el tiempo van a tratar de desviar nuestra fe. También tenemos pastos deleitosos fuera del redil, en el mundo. Pastos que nos llaman la atención para comerlos, pero que no son nutritivos para nosotros. Que no son buenos para alimentarnos espiritualmente, sino que están buscando es llenar nuestro vientre, nuestra vanidad. Eso es lo que nos ofrece el mundo, los pastos deleitosos para llenar nuestra vanidad. Y como si no fuera poco, tenemos a una bestia hambrienta dentro de cada uno de nosotros, que es el pecado que está tratando de dominarnos. Eso lo podemos ver también en Génesis. En Génesis, ¿recuerdan cuando Caín y Abel tuvieron este episodio que Caín mató a Abel? Y el Señor le dice, el pecado está a la puerta y te codicia. Y te quiere dominar, pero vos tenés que dominarlo a él. Ahora, nosotros siendo atacados por tantos flancos, de tantos lados, y teniendo tantos enemigos que nos acechan, cuando nos vemos en encrucijadas que nos damos cuenta que estamos siendo atacados, uno de los sentimientos más comunes que podemos tener es el temor, es el miedo. Porque a veces nos encontramos en situaciones que verdaderamente no podemos sobrellevar, en las que nos da temor. Muchas veces, temor de pecar, temor de caer, temor justamente de los ataques mismos del enemigo. Y la sociedad en la que vivimos hoy es una sociedad llena de temores, por todos lados, por doquier, temores.
Temor es a perder el trabajo, temor es a perder la familia, temor a no ser aceptado, a no tener éxito, temor a perder amigos, temor a perder. La sociedad tiene miedo a perder porque no quiere perder. No quiere perder. Pero nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a vivir en ese temor, no estamos llamados a ser dominados por ese temor. Lo que no quiere decir que no pasemos por episodios de temor, por episodios de miedo en los que no sepamos qué hacer. Pero Dios, que está con nosotros, no quiere que vivamos en este tipo de temor, que vivamos constantemente en el miedo y que permanezcamos en el miedo, de tal forma que nos paralicemos. Lo primero que tenemos que ver es por qué razón nosotros podemos llegar a entrar en temor. ¿Por qué razón nosotros podemos llegar a entrar en temor? Y vamos a entrar en el primer pasaje que vamos a leer hoy, en Eclesiastés 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Lo voy a hacer rápido, si alguno no lo encuentra, igual para hacerlo un poquito más dinámico, después queda grabado. Eclesiastés 12, 13 dice: ahora bien, ¿estamos ahí? Bien. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo voy a leer en otra versión para que quede incluso más claro. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. Acá podemos ver que en este pasaje hay una forma correcta de temor. Y es el temor a Dios. Y es el único temor correcto que tenemos que tener. Es el temor a Dios. Y no es un temor de miedo. No es un temor de miedo. Porque esto está reservado para los incrédulos, para aquellos que no creen en Jesucristo. El día del juicio final, cuando estén parados enfrente a Dios, si no tienen al abogado Jesucristo, si no han creído en el abogado Jesucristo, tienen que temer. Porque todas lo que quisieron vivir según su carne, según su manera, a su antojo, van a ser juzgados y no va a haber quien abogue por su causa. Dice en Lucas 12, 4 y 5, dice: mas les digo, amigos míos, este es Jesús hablando, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este témanle. A este témanle. Nosotros no estamos hablando de este tipo de temor, porque nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, a los hijos de Dios. Sino de un temor que expresa reverencia y adoración. Un temor que expresa reverencia y adoración y que se manifiesta ¿de qué forma? En obediencia, en guardar sus mandamientos. En guardar sus mandamientos. Ahora, este temor no es un temor de miedo, sino es un temor de cuanto más yo conozco a Dios, más conozco quién es Dios, más conozco lo que hizo por mí, envió a su Hijo a morir en la cruz por mí y vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir. Y miró a un débil, a un menesteroso, a un muerto espiritual y le dio vida y lo trajo a su presencia, le dio vida para poder reinar con Él en gloria eternamente. Cuando yo empiezo a entender más y más esto, más le temo a Dios. Y no es un temor de miedo, sino que es un temor de respeto, de reverencia, de adoración, porque entiendo lo que Jesucristo hizo por mí. Y eso me lleva a guardar sus mandamientos. Eso me lleva a querer guardar sus mandamientos. Y por esta razón es que se manifiesta el temor de Dios en obediencia a sus mandamientos. Ahora, cuando nosotros dejamos el temor a Dios, cuando nosotros quitamos la obediencia de nuestra vida y empezamos a vivir a nuestra manera, a nuestra forma, como se nos antoja, porque muchas veces también entramos en periodos de desobediencia como hijos, muchas veces rebeldes.
Nosotros tenemos hijos, yo tengo hijos. Y cuando mis hijos se portan mal, no todo el tiempo se portan impecable. Nosotros somos igual. Por más que tratamos de vivir una vida perfecta delante de Dios, no somos perfectos. Y muchas veces entramos en periodos en los que podemos estar en desobediencia. ¿Y qué hacemos? ¿Nos olvidamos de qué? Del temor a Dios. Empiezo a caminar un poquito en la cuerda floja, un poquito más cerca del pecado, un poquito más en la línea que me separa de la santidad hacia el pecado. Y a veces traspaso varias veces esa línea y empiezo a olvidarme de la reverencia, del temor, de la obediencia a Dios. Y empiezo a vivir un poco de esta manera, un poco de manera desobediente. Y luego tengo como resultado, o puedo tener como resultado el miedo, el temor. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis 3:9, vamos a volver al comienzo. Varias veces, en varias prédicas, siempre volvemos al comienzo. Y eso es muy importante. Porque acá tenemos mucha teología para nosotros, teología práctica para ver los errores, el error de Adán para verlo nosotros también. Génesis 3:9 al 12 dice: Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora vemos la primera reacción del hombre después de quebrantar los mandamientos de Dios. Señor, te escuché que venías y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? Porque hiciste lo que no tenías que hacer. Hiciste lo que no tenías que hacer y eso ahora te dio miedo, porque sabes que vas a tener una consecuencia. Y nosotros muchas veces entramos en temor justamente por la desobediencia, por desobedecer, por vivir según nuestro parecer, cómo nos parece correcto, y muchas veces está alejado de lo que es la palabra de Dios. Muchas veces está alejado de lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, hay otro tipo de temor que no es el temor por el error. Porque el error sí nos puede hacer entrar en temor, como lo vimos recién. Pero hay muchas veces un temor, un miedo, por el cual Dios nos permite pasar para que nosotros podamos aplicar aquello que entendemos y que sabemos. O para ver que no estamos tan duchos en lo que entendemos y sabemos y que no lo aplicamos tanto como creemos que sabemos. Creemos que sabemos mucho, pero el Señor muchas veces nos permite pasar por tormentas, por episodios de temor, para ver si realmente nuestro corazón está alineado con Él. Si realmente guardamos sus mandamientos, si realmente actuamos conforme a su voluntad en medio de esas tempestades, en medio de esas tormentas. Vamos a ir al Salmo 107, versículo 23 al 30. Y vamos a leer algo impresionante que seguramente cuando lo leamos les va a venir a memoria otro pasaje que también lo vamos a leer. Seguramente, los que estén más empapados en la palabra. Salmo 107, versículo 23 al 30. ¿Estamos ahí? Dice: Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y acá vamos a tratar de hacerlo más gráfico en nuestra mente como si fuera una película. Hombres duchos en la navegación que trabajan como mercaderes o vendiendo y salen a alta mar a negociar.
Imagínense que los agarra en el medio del mar y el Señor dice, y el Señor habló, hizo levantar una gran tormenta. Y por la palabra del Señor, por voluntad de Dios, se levanta una tormenta. Pero no cualquier tormenta. Fíjense esto. Suben a los cielos y descienden a los abismos. De esa forma estaban las olas. Y así se movían las barcas. De esa forma. Imagínense el cielo oscuro, muy oscuro, y moviéndose las embarcaciones para todos lados. Sus almas, versículo 26, sus almas se derriten con el mal. La tempestad, la tormenta que estaban pasando, derretía sus almas dentro de ellos. Estaban verdaderamente aterrados, marineros, experimentados. Y toda su ciencia, dice, y toda su ciencia es inútil. Porque no, ahí quedaron como un barquito de papel en el medio de una tormenta en la playa. No sabían qué hacer. Estaban a merced del agua. ¿Y quién levantó esa tormenta? ¿Quién levantó esa tempestad? Porque habló, el versículo 25 dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién habló? El Señor fue quien habló. Él levantó el viento tempestuoso. Él fue quien provocó la tormenta. Y estos marineros estaban pasando una tormenta provocada por Dios. Provocada por Dios, que los llevó al temor, al terror, al miedo. ¿Por qué? Porque iban a perder la vida, iban a morir. Esto es lo que decía un pastor, escuchaba a un pastor hablar acerca de esto y decía que esto es una clase de teología práctica. Acá vemos lo que sabemos si lo aplicamos. Estos marineros no tenían muchas opciones. Morirse arriba del barco o morirse cuando se tiraran al agua o lo que sea, o morirse, o ir a los pies del Señor. No tenían otra opción. Y fue lo que hicieron. Versículo 28. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Punto. Y se terminó el problema. Tan sencillo y tan difícil. Pero así es. En el medio de la tormenta, de la tempestad, muchas veces la única que nos queda es clamar al Señor. Todos hemos pasado tormentas, o estamos pasando tormentas, o vamos a pasar tormentas. Pero dentro de la iglesia hay una de estas tres personas, siempre. O que pasaron, o están pasando, o van a pasar. Y los que pasaron, van a volver a pasar. Vamos a volver a pasar. Todos pasamos tormentas y las vamos a volver a pasar. Y esa es la vida del cristiano. Y nosotros tenemos dos opciones. O morirnos en la tormenta, o clamar al Señor y pasar la tormenta de rodillas a sus pies, buscando que nos libre, que nos saque. Porque somos como esos marineros. Somos como esos marineros que somos duchos en lo que hacemos. La tenemos clara. Pero si no vamos a los pies del Señor, muchas veces la tormenta nos termina devorando y terminamos muriendo. Este temor entonces que el Señor los llevó, este temor por el que el Señor los llevó, los tiró o los llevó a las rodillas, a los pies del Señor. A clamar, a poner su fe en práctica y fueron librados de esta tormenta. Y fueron llevados al puerto que esperaban. Ahora, hablando de tormentas, podemos acordarnos de la tormenta en la que Jesús estaba en la barca. Acá no estaban solos. En este caso ellos estaban solos. Dependían de su fe. ¿Qué hago, Señor? Me va a tragar el agua. Voy de rodillas a tus pies, Señor. Pero, en este caso, en Marcos 35, Marcos 4:35, Marcos 34, 35 al 41, 35 al 41, dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba la barca. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Que nos morimos? ¿Que nos hundimos? Y levantándose reprendió al viento, y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que aún el viento y el mar le obedecen. En este caso, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, estaba dentro de la barca, pero estos hombres estaban totalmente desesperados y no fueron y estuvieron confiados sabiendo que Él les dijo que pasemos al otro lado. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. La tempestad, aunque en este caso no lo dice explícitamente, ¿ustedes creen que a Jesús lo tomó por sorpresa? De ninguna manera, estaba durmiendo. Los discípulos deberían haber estado de la misma manera. Vamos a confiar, descansemos, vamos a llegar seguros. Pero no, lo despertaron asustados, temerosos. Señor, nos ahogamos, perecemos, nos morimos. Se levantó el Señor y reprendió al viento y a las olas y se hizo grande bonanza. Se hizo una mega tranquilidad. Y él les pregunta, esta pregunta es impresionante, dice, ¿por qué están así amedrentados? Jesús está durmiendo, ¿por qué se espantan? ¿Qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Imagínense la cara de los discípulos. Señor, la tormenta los está hundiendo. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Qué les pasa? ¿Cómo no tienen fe? Jesús estaba durmiendo y sabía que la tormenta estaba pasando. ¿No tienen fe? ¿No saben que vamos a llegar? Y en este caso, el temor fue más grande de ver al Señor hacer un milagro que la tormenta en sí, porque dice en el 41, entonces temieron con gran temor, tuvieron miedo con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se asustaron cuando vieron al Hijo de Dios obrando y enseñoreándose sobre la creación, y aún la creación le obedecía, y ellos se asustaron con gran temor. Ahora, como vemos, estamos viendo, el temor es algo que vamos a pasar. Es algo que nos va a pasar por falta de fe, por desobediencia, por muchas cosas. Por voluntad de Dios. Pero es algo que va a pasar. Vamos a pasar temor. Vamos a pasar periodos en los que no vamos a saber qué hacer y nos vamos a asustar. En los que nos vamos a ver entre la espada y la pared, atacados por todos lados, que se levantan cosas, personas, situaciones que nos van a desbordar y nos van a generar temor. Porque no vamos a ver la orilla del otro lado. No vamos a ver la orilla del otro lado, pero sí podemos saber, si hemos dejado el temor a Dios, sabemos por qué tenemos temor. Pero si estamos en su voluntad y entramos en un episodio de temor, sabemos que muchas veces el Señor ha orquestado este tipo de temor para que nosotros apliquemos nuestra fe en ese momento, en esa circunstancia, en esa tempestad, en esa tormenta. Porque la tenemos que pasar muchísimas veces. Como les decía al comienzo, la pasamos... La hemos pasado, la pasamos y la pasaremos todos, de aquí hasta que nos muéramos. Si no es uno, es otro. Siempre dentro de la iglesia va a haber alguien con una tormenta, una tempestad. Si no soy yo, vas a ser vos. Pero vamos a hacer, siempre. Ahora, el temor de estos discípulos no los llevó a la fe, sino no aplicaron su fe. No confiaron en la palabra del Señor. A diferencia que los marineros sí. Fueron derechos a las rodillas y clamaron al Señor y Él los libró. Y vamos a ir entonces a lo que sería el capítulo clave para hoy. Lo que me gustaría que lo grabaran, lo subrayaran, lo abrazaran y sobre todo que lo crean. Porque este versículo, este capítulo, es un capítulo particularmente para un pueblo, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jacob, pero que aplica a nosotros como iglesia hoy en día, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos la Israel espiritual. Y este versículo, este capítulo, es un bálsamo, tiene que ser un bálsamo para nosotros en todo tiempo. En todo tiempo, en el medio de la tempestad, en el medio de las incertidumbres, tenemos que abrazarnos de este capítulo y de este pasaje. Vamos a ir a Isaías 41.
Isaías 41. Y espero que podamos leer esto y que si estamos pasando, si llegamos a pasar más adelante, o si hemos pasado alguna tempestad, alguna tormenta, alguna dificultad que nos mantiene, nos mantuvo, nos va a mantener en temor, sepamos quién es el que está con nosotros. Isaías 41, 10. Vamos a leer el versículo 10, el 13 y el 14. Este es Isaías hablándole al pueblo. Es el Señor por boca del profeta Isaías. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra... Perdón, voy a leer el 13 y el 14. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Es tu Redentor. Yo no sé ustedes, pero cuando me imagino a Dios conmigo, en mi barca, en la tormenta, y escucho esto, y leo esto, y veo esto, y abrazo esto, no puedo temer. Más allá que las olas puedan abnegar las barcas, nuestras barcas. ¿Vieron cuando los discípulos se hacen a la mar con Jesús? Habían otras barcas. La única que llega, o por lo menos la única que podemos ver que llega, es la de Jesús con sus discípulos. La tormenta se levantó, ellos llegaron a buen puerto. Y el Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Eso es la confianza segura de que Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. Para su iglesia hoy, Jesucristo, el Hijo de Dios, está con nosotros. Él es por nosotros. Y su Espíritu es en nosotros. Y podemos confiar y descansar seguros de que podemos atravesar cualquier circunstancia, tentaciones, cualquiera sea, si nos sometemos a Él, si vamos a sus pies, si nos doblegamos enfrente a esas circunstancias y nos decimos: Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Él está conmigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo. No te desalientes, no te desanimes. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Que te doy fuerza, que te esfuerzo, que te doy nuevas fuerzas. Si vemos unos versículos más atrás, en el capítulo 40, versículo 29 dice, de Isaías también: Él da esfuerzo al cansado. El que está cansado, el Señor le da para que tenga fuerzas, para que siga adelante. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El Señor nos promete levantarnos si no podemos con las situaciones. Él es nuestro Dios, Él es nuestra fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor promete ser nuestro ayudador en todo tiempo, en todo momento. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. Son promesas impresionantes de Dios. Muchas veces nosotros caemos en temor, nosotros terminamos cayendo, flaqueando y demás. ¿Por qué? Porque no abrazamos sus promesas y no vamos con Él. Hay promesas de Dios que son maravillosas, son impresionantes. Siempre te ayudaré. Podemos ir sabiendo que Él siempre nos va a ayudar. Él siempre va a querer que caminemos en obediencia. Él siempre va a querer que tengamos temor de Él. Si queremos vivir en santidad, podemos tener la seguridad de que Él siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a ayudar. Versículo 13. Porque yo soy tu Dios, otra vez, quien te sostiene de tu mano derecha, como así vos llevás a tu hijo más chiquito, dame la mano. Te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Imaginate y recordá por un momento la persona
en la que vos más confiabas cuando eras niño. Imagínate un perro que venía por la calle y vos vas caminando solo. Terror, miedo, ¿qué hago? Me va a comer. Pero si vivías con esa persona, estabas seguro. Capaz que el perro se lo comía él también, pero vos estabas tranquilo. Pasabas caminando sabiendo que no iba a pasar nada. Estamos hablando de una situación aleatoria con una persona igual de temerosa que vos, incluso con miles de defectos. Imagínate un Dios santo, perfecto, que te dice: yo te llevo de tu mano derecha, no temas, que yo te ayudo. Versículo 14 dice: no temas, gusano de Jacob. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios nos hace ver lo pequeños e incluso con poco atractivo para que nadie nos quiera defender. Lo pequeños y lo incapacitados de defendernos que podemos ser. El pueblo de Dios. No temas, gusano de Jacob. Nos está haciendo ver así de chiquititos. Y obviamente los gusanos no son lindos. Imagínense. No temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro. Yo soy tu socorro. Podés venir a mí. Como una torre fuerte, podés venir a mí. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. Es quien te redime, quien te saca de la esclavitud. Él es quien nos sacó de la esclavitud, del pecado. Él es quien sacó a Egipto con mano poderosa por medio de Moisés. Pero también es quien nos redime del pecado, quien nos libró de la esclavitud del pecado. Él es nuestro Redentor. Y como vemos en los 3 versículos, tenemos algo en particular que los une. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te ayudo. No temas, yo soy tu socorro. Ahora, si Dios te dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor en esta circunstancia, no tengas miedo porque estoy contigo, te quiero ayudar, yo te voy a redimir. ¿A qué le podemos temer? ¿De qué podemos estar asustados verdaderamente? Si estamos en una tempestad orquestada por Dios, por hacer lo correcto, ¿no tendríamos más bien que gozarnos y ir a sus pies? Como les decía, si no la pasamos, la vamos a pasar. Y si no está pasando, quizás esté pasando a alguien alguna tempestad hoy. Pero es una fija que así va a ser. Pero el Señor promete estar con nosotros, ayudarnos, librarnos. Y nos hace ver que así como las ovejas necesitan un pastor, nosotros como hijos necesitamos a ese buen pastor que es Jesucristo. Para ser cuidados todo el tiempo, porque no podemos vivir independientemente. Tenemos que vivir siempre bajo la mirada de un Dios santo y que Él tiene el poder para liberarnos y cuidarnos todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que estar sujetos diariamente a este Dios, diariamente a este Dios. Diariamente. Entonces, como les decía, Jesús es el buen pastor y Él dio su vida por las ovejas. Y por eso podemos estar descansando tranquilos en que Él aún sigue cuidando de nosotros, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y como Jesús dijo también en el capítulo 14, versículo 27 de Juan: la paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. Mi paz no es como la que te da este mundo, la seguridad de este mundo. Así que no se turbe tu corazón, no se ponga nervioso tu corazón, ni tenga miedo. Eso es un mandamiento de Jesús. Es un imperativo de Jesús. No se turbe tu corazón ni tenga miedo, porque yo te doy la paz que el mundo no te puede dar. Así que si tenemos tormentas, tenemos que ir a Dios. Si estamos flaqueando, tenemos que ir a Dios. Si nosotros estamos pecando, si nos hemos olvidado del temor a Dios, si nos hemos olvidado de hacer su voluntad, de reverenciarlo, de adorarle, de obedecerle, tenemos que volvernos en arrepentimiento. Porque si estamos en temor por nuestra desobediencia, necesitamos arrepentimiento, volvernos a Él y recordar que tenemos un Dios santo que nos perdonó en Cristo Jesús. Y si estamos en alguna tempestad o tormenta orquestada por Dios, por hacer lo correcto,
Que puedas saber hoy que el Señor está en la barca, que el Señor está contigo, que el Señor está y que Él promete socorrerte, ayudarte y no dejarte solo. Y llevarte a buen puerto si vos te sometés y te sujetás a su voluntad. Sé firme, sé fiel, no flaquees, aunque todas las olas abneguen la barca, no te desanimes. No te desanimes. No te desanimes. En mi trabajo estamos viviendo un momento complicado con compañeros, muy complicado, que realmente son pruebas del Señor. Y en ese momento tengo que poner en práctica el amor, la misericordia. Porque no podemos responder a la hostilidad con más hostilidad. Tenemos que responder a la hostilidad con amor. Necesitamos responder como Jesús aún en los momentos más difíciles. Necesitamos hacerlo, aunque sea difícil. Sabemos que el Señor nos ayuda y podemos estar confiados en eso. Así que necesitamos recordar esto. Él está en la barca, no temas, yo te ayudo, Él te ayuda, Él nos ayuda. ¿Sí? Así que vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por su palabra y vamos a darle gracias porque Él está con nosotros y Él lo prometió así.